Bueno chicos, en la clase pasada, en el video pasado, habíamos hecho una breve contextualización histórica sobre los judíos, habíamos explicado su genealogía, de dónde vienen, de dónde se desprende esta religión, hablamos que se le denominaba religión abrahámica, en tanto a que viene desde las creencias de Abraham previo a Moisés, que son figuras que encontramos en las historias bíblicas, en los evangelios, en las parábolas de nuestro Antiguo Testamento. Es decir, vienen desde una misma raíz. Ahora, punto aparte del Medio Oriente, punto aparte de tiempos tan remotos como hablar antes de Cristo y hablar de regiones que no son extremadamente ajenas, vamos a hablar un poquito sobre otro hecho en el que se ve inmerso la religión judía y en el que resulta ser un hecho importantísimo a nivel histórico, no solamente para la religión judía, sino como tal para todo el mundo, que es la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ustedes habrán visto la Segunda Guerra Mundial en clases de sociales, en cuestiones de entender el conflicto bélico, cómo se vivía, cómo se afectaron muchísimas naciones, ver lo de los países aliados, lo de el fascismo, el posterior nazismo y todo esto. Eh, Ahora, ¿qué vamos a hablar aquí? Vamos a centrarnos directamente en cómo esa Segunda Guerra Mundial eh, de cierto modo sometió a los judíos, creando uno de los hechos históricos más tristes para la historia mundial y uno de los hechos históricos más dolorosos para la religión judía. El periodo que principalmente vamos a estudiar para poder entender todo el conflicto del holocausto nazi y de todo lo que corresponde a cómo el nazismo y la Segunda Guerra Mundial afectó de forma inconmensurable a la religión judía va a ser principalmente el intervalo entre 1935 y 1941. Ahí es donde empieza a denominarse el apogeo del antisemitismo nazi, que entendemos como antisemita o como alguien o como una doctrina antisemitista. Es aquel ideal, aquella convicción que tiene un odio desmesurado por la religión judía o por religiones ajenas al cristianismo. Principalmente se utiliza para hablar de la religión judía. Ahora, cuando empecemos a hablar del nazismo, quizás ustedes ya lo hayan visto, pero igual estos son unos elementos fundamentales para empezar a entender esto. Primero que todo vamos a analizar. Nos enmarcamos en Alemania como el país de origen del nazismo, aunque está inspirado o aunque se basa principalmente por raíces fascistas, pero pues eso ya son temas que corresponden de pronto más al área de ciencias sociales. Hizo todo el tema de Mussolini, todo el tema de las dictaduras, de todo esto, lo vamos a dejar un poquito a un lado para centrarnos principalmente en el nazismo y lo que nos interesa para el estudio del área de religión. ¿Qué pasa con el nazismo en este caso? Primero, pues está enmarcado en Alemania, la cabeza visible o el principal dirigente es Hitler, aunque hay otros bajos mandos que tienen igual de importancia en todo el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial. Pero Hitler, para el caso del antisemitismo, tiene unos puntos fuertes y unas doctrinas que empiezan a impulsar toda la idea del holocausto. Ahora, aparece la palabra Cristo. ¿Por qué? Porque el cristianismo va a ser una de los discursos religiosos que van a dar pie a que la creencia y a que toda la idea de la ideología nazi se riegue por toda Alemania gracias al discurso que Hitler va a dar a partir del cristianismo. No estamos hablando en este caso de la iglesia cristiana como tal, sino que estamos hablando del discurso religioso que utiliza Hitler para hablar del cristianismo y para poner en las cabezas de las personas, para manipular las ideologías de las personas y ponerlas en contra del judaísmo. Y por último aparece aquí la supremacía aria. ¿Por qué hablamos de la supremacía aria? Bueno, la supremacía aria era toda la idea que tenía Hitler y que tenía como tal el nazismo de cuál era el soldado perfecto. El soldado perfecto en tanto a que tenían como unas características específicas de cómo debía verse la gente que era suprema o las personas que eran superiores, por ahí, de ahí el término supremacía, que eran superiores a los demás. Eran rubios, eran altos, eran blancos, eran fuertes, eran atléticos, eran inteligentes.
Y también hay una idea de hablar de un poquito en tanto al machismo, porque principalmente se habla del super soldado, del superhombre que tendía a verse así, como del género como tal masculino. Pero en general la supremacía aria apuntaba a que las personas perfectas, los elegidos por Dios, los que tenían físicamente las condiciones para sobrellevar toda la carga del mundo y toda la carga de las principales instituciones mundiales y salir adelante con éxito, tanto económica, políticamente, social y culturalmente, eran los arios. Ahora, todo esto del nazismo va a dar pie a tres cosas importantísimas para el estudio de este periodo y de todo lo que vamos a estar hablando del antisemitismo y el holocausto nazi. Son elementos como el racismo, la xenofobia y la discriminación. ¿Por qué? Porque para los nazis, para los alemanes nazis, la idea aria era lo que estaba atravesando todo su ideal. Empezaron a descartar a las personas que no fuesen o que no cumpliesen con estas características arias. Entonces eso provocó que obviamente los alemanes genéticamente cumplen con estas características y toda aquella persona inmigrante o toda aquella persona que fuese hijo o descendiente de inmigrantes que no cumplía con esto, pues obviamente iba a tener una carga social que lo iba a poner en el ojo del huracán. Entonces empezó a fomentarse mucho el racismo, personas que no fuesen blancas, que no cumplieran con estas características físicas, pues estaban siendo discriminadas, y xenofóbicamente hablamos pues por toda la cuestión de inmigración y por toda la cuestión genética de hablar de personas que fuesen descendientes de otras culturas. Entonces les empezaron a discriminar, los empezaron a marginar, los empezaron a segregar paso a paso hasta ir llevando todo el ideal de Hitler, que se encabeza con ideas nazistas, hacia lo que vamos a denominar el holocausto nazi. Estos son los elementos fundamentales para poder entender cómo empieza a desenvolverse la vaina para terminar en campos de concentración y terminar como tal en una exterminación masiva de judíos. Pero esos son los elementos principales para entender cómo el nazismo se vio inmerso en uno de los episodios más crueles religiosamente para una de las culturas más antiguas de la historia.